Hola, yo soy Corina Pocaterra y les voy a explicar qué es la cultura. La cultura se refiere a todos aquellos bienes materiales y espirituales de un grupo social en específico. Estos bienes son transmitidos de generación en generación para poder así orientar las actividades tanto individuales como colectivas de este grupo. Estos pueden ser lengua, proceso de vida, modos de vida, tradiciones, valores, conocimientos, entre muchos otros. Tradicionalmente se conocen dos conceptos de cultura, el concepto estético y el concepto antropológico. El concepto estético se refiere a una agrupación de expresiones artísticas e intelectuales, es decir, es un conjunto de saberes y expresiones delimitadas por ciertas características comunes y restringidas a algunos sectores de la sociedad que son los capaces de producirlos. Estos pueden ser artes plásticas, filosofía, literatura, cine, entre otros. Según este concepto, la persona culta o con cultura sería entonces la capaz de producir estos bienes culturales y es aquella que tiene un conocimiento amplio de las áreas humanísticas y artísticas. El concepto antropológico se refiere a una cultura que identifica un pueblo de manera abarcante. En esta visión se plantea una concepción un poco más amplia de la cultura, en donde ésta se consigue como todo el complejo de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o a un grupo social en específico, incluyendo las expresiones artísticas explicadas anteriormente, también las prácticas comunitarias como los métodos tradicionales curativos o celebraciones, entre otros, y también los bienes tanto muebles como inmuebles, es decir, edificios, centros culturales, paisajes, entre otros. La cultura es todo un conjunto de expresiones particulares de un periodo o de un grupo humano en específico. Entonces, ¿qué es en sí la cultura? La cultura es un término un tanto abstracto que se encuentra en constantes cambios. La cultura y las culturas no son algo estático, no se definen de una vez y para siempre. No puedes decir un límite de qué es y qué no es. Y no existe como algo independiente de un grupo de personas de la sociedad. Los límites entre una cultura y otra son muy complicados de definir, ya que hay muchas que se parecen entre sí. La cultura es algo difuso y en constante cambio y movimiento en un mundo donde el pluralismo no es la regla, y no la excepción, ya que lo que otorgaba sentido en un principio puede que por los cambios de la sociedad ya no otorgue sentido en un final. Es gracias a esta capacidad de cambios, de adaptación y de diferenciación que hoy en día se ve la variedad de manifestaciones humanas existentes en el mundo. Si una cultura permanece inmutable, esta puede desaparecer, ya que los cambios de sus individuos van a hacer que esta tenga que cambiar. Todos los seres humanos viven en un mundo multicultural, es decir, toman pedazos o fragmentos de una cultura y de otras a la vez. Aunque estén en una misma sociedad, pueden haber personas con diferentes tipos de cultura entre ellos. Hay casas, aunque viven en una misma ciudad, que son de una familia proveniente de Italia y otras de Portugal y así podemos tener muchos ejemplos. Funciones de la cultura. La cultura es ante todo el prisma a través del cual un hombre lee al mundo. Da un sentido a la vida en sociedad, una orientación a la organización de sus relaciones con los otros y a la coexistencia de las sociedades entre sí. La cultura comporta una parte de la organización material de la vida social del mismo modo que sintetiza para cada miembro del grupo que se reconoce en ella los valores fundadores de su ser en el mundo y su ser con los otros. Cuando un hombre humano se encuentra movilizado por una causa importante o se siente amenazado, estos valores pueden volverse un refugio que puede transformarse en un bastión y una defensa capaz de convertirse en violencia. Nosotros que vivimos hoy un encuentro inédito de las culturas, algunas de las cuales atraviesan un momento de resurgencia de lo religioso,
deberíamos estar más atentos aún a este cruce particular de los valores del cielo y de la tierra. La cultura es, en segundo lugar, un vector de identidad. Es un signo de pertenencia porque ha sido antes que nada un medio de socialización, educación y formación de la parte colectiva de nuestra identidad. En este sentido, es tanto tradición como transmisión. La tradición es lo que es dado como un marco histórico de referencia, enraizamiento e identificación. Transmitir es mantener ese vínculo que une a las generaciones y proponer a cada individuo las condiciones de su inserción en el conjunto al que pertenece. Preservar los lugares simbólicos de pertenencia y perennizar los canales de la transmisión es trabajar para resguardar las culturas y obras con vistas a la diversidad cultural. Finalmente, la cultura es lo que reúne a los seres humanos en la común humanidad. La cultura es, pues, también una manera de ver a los otros, de pensarse con ellos, de tomar conciencia de que la pertenencia a un grupo comanda al mismo tiempo ciertas reglas de relación con los otros. Lo cultural es de entrada también lo intercultural. Subcultura. Cuando hablamos de subcultura nos referimos a una pequeña cultura que parte de su todo dentro de una misma sociedad. Es decir, aquí podemos hablar sobre distintos grupos culturales que tienen su propio lenguaje, su propia simbología, sus propios códigos, todos siempre partiendo de lo macrocultural. Un ejemplo de esto puede ser las distintas culturales del gremio musical, como los rockeros, los que escuchan música clásica, los que prefieren reggaetón, los que prefieren rap, los que prefieren trap, los que prefieren salsa, merengue. Y también se puede hacer referencia a los que se denominan hipster, emo, góticos, entre otros. Contracultura. Es un elemento que siempre va a tener presencia en toda cultura por excelencia. Es una subcultura que adopta un carácter provocador y rompe con la cultura general de una comunidad. Es una forma de subcultura caracterizada por una postura de ruptura y antirracionalismo frente a los valores y cultura hegemónica de esta sociedad. Estos vienen siendo todos estos grupos radicales que buscan corromper el famoso status quo de toda cultura o sociedad. Además, estos atentan contra el bien común fijado por las leyes naturales. Ejemplos de contraculturas pueden ser tribus urbanas, bandas, el movimiento hippie en los 60, grupos punk, partidos homófobos, entre otros. La cultura per se estará siempre compuesta de subculturas y contraculturas. Es aquí donde comienzan a surgir las diversidades dentro de una misma sociedad. Diversidad cultural. Cuando estamos hablando de diversidad cultural, podemos hablar del choque o la unión de distintas culturas en un mismo lugar. Digo choque y digo unión porque no siempre estas culturas logran congeniar de una manera exitosa. Podemos definir que existe un cambio en la cultura de un lugar cuando las personas que residen en ese lugar tienen un cambio en ellos, tienen un cambio físico, se transforman, por así decirlo. Gracias a esto, hoy en día existen más de 6.000 pueblos a nivel mundial. Todas estas, digamos, diversidades culturales se dan mayormente por factores humanos, para así decirlo, por inmigraciones en masa, como podemos ver, por ejemplo, la inmigración de los venezolanos a nivel mundial, en la que vemos venezolanos literalmente en cualquier parte del mundo, sea asiático, europeo, latinoamericano. Como también podemos hablar de la época de la colonia, con Cristóbal Colón viniendo a Latinoamérica y haciendo que, por lo menos, tomando como ejemplo la cultura del venezolano, se vea bastante enriquecida por los africanos, por la cultura indígena que ya existía en estas tierras y por la cultura española. Por ejemplo, eso ha traído bastantes modificaciones en nuestra habla, en nuestras creencias, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver el mundo, entre otras cosas. Esto también se replica en distintas partes del mundo. La diversidad cultural no nos habla solo de distintos puntos de vista en un mismo lugar. También podemos verlo de otra manera. Podemos verlo como la lucha que se mantiene diariamente para perseverar la cultura de distintos lugares. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos hablando de lugares históricos, cuando estamos hablando de países que culturalmente son muy ricos, ellos pelean día a día para mantener lo más intacta posible su cultura, ya que eso se ve como un patrimonio de la humanidad.
podemos tomar como por ejemplo los pueblos indígenas, por lo menos que podemos encontrar en el Amazonas y en distintas partes de Latinoamérica, que diariamente, digamos como que reciben muchos choques de la sociedad y ellos han peleado para mantenerse lo más intacto posible, en ser lo más puro, para así decirlo. También podemos ver esto de otra manera. La diversidad cultural ha traído como cosas muy buenas, pero también ha traído cosas bastante malas. Podemos verlo como la discriminación, racismo, xenofobia, que hoy en día en verdad abunda en países como Estados Unidos, bueno, en verdad a nivel mundial, pero lo podemos ver mayormente representado en Estados Unidos, países como México, Panamá, Colombia, Perú. Yo sé que no es muy bueno dar este ejemplo, pero podemos dar el ejemplo con los venezolanos. Que ellos, o sea, viene una persona de otro país con unas costumbres, creencias y manera de ser totalmente distinta a donde está llegando. Y eso puede traer como cosas muy buenas, claro que sí, una amistades, relaciones, choques, no digamos choques, como convivencias culturales bastante ricas en cultura, por así decirlo, como también puede traer desprecio y rechazo. Por otro lado, también podemos ver, ya les dije la parte mala, la parte buena. Esto también ha traído bastante respeto, conocimiento, gracias a la inmediatez de la información. Hoy en día un mensaje, una foto, un correo, un video, todo puede llegar al instante, al momento. Compartir culturalmente con las personas que nos rodean hoy en día es mucho más fácil que hace unos años atrás. En verdad, la cultura y estos intercambios están al alcance de un solo clic. Eh, digamos como que reciben muchos choques de la sociedad y ellos han peleado para mantenerse lo más intacto posible, en ser lo más puro, para así decirlo. También podemos ver esto de otra manera. La diversidad cultural ha traído como cosas muy buenas, pero también ha traído cosas bastante malas. Podemos verlo como la discriminación, racismo, xenofobia, que hoy en día en verdad abunda en países como Estados Unidos, bueno, en verdad a nivel mundial, pero lo podemos ver mayormente representado en Estados Unidos, países como México, Panamá, Colombia, Perú. Yo sé que no es muy bueno dar este ejemplo, pero podemos dar el ejemplo con los venezolanos. Que ellos, o sea, viene una persona de otro país con unas costumbres, creencias y manera de ser totalmente distinta a donde está llegando. Y eso puede traer como cosas muy buenas, claro que sí. Una amistades, relaciones, choques, no digamos choques, como convivencias culturales bastante ricas en cultura, por así decirlo, como también puede traer desprecio y rechazo. Por otro lado, también podemos ver, ya les dije la parte mala, la parte buena. Esto también ha traído bastante respeto, conocimiento, gracias a la inmediatez de la información. Hoy en día un mensaje, una foto, un correo, un video, todo puede llegar al instante, al momento. Compartir culturalmente con las personas que nos rodean hoy en día es mucho más fácil que hace unos años atrás. En verdad, la cultura y estos intercambios están al alcance de un solo clic. Para el caso de América Latina, esta diversidad siempre fue evidente, desde los primeros contactos entre los grupos pobladores originarios del continente y luego con el proceso de conquista de los españoles. Durante este periodo, la diversidad se manifestó, por ejemplo, a través de los llamados sincretismos religiosos entre la religión católica, la religión indígena y la religión africana, la cual llegó con la esclavitud, en donde los santos cristianos eran al mismo tiempo representaciones de divinidades africanas e indígenas, ambas superpuestas y complementarias. Hoy en día, la diversidad cultural en América Latina abarca, además, a nuevas culturas con las cuales no se mantuvo contacto tradicionalmente, pero que han permeado ciertos aspectos de cada cultura, como la estética, la comida o la religión. Por otro lado, el hecho de que cada persona y cada grupo humano sea diferente entre sí es el punto de unión medio que encontramos en la diversidad. Lo que realmente une a todos los seres humanos es su capacidad de distinguirse entre sí y de establecer sus propias visiones del mundo. Cada persona es diferente a otras en algunos aspectos, y en otros aspectos son semejantes.
El lograr establecer dónde están los puntos de unión y dónde se encuentran las diferencias es fundamental para lograr establecer diálogos fructíferos. El reconocimiento de la diversidad cultural implica establecer espacios de comunicación en medio de las diferencias, el descubrimiento de lo que cada persona o grupo tiene en común con otros y el lograr establecer puentes de diálogo para negociar expectativas comunes, normas y valores para organizar la convivencia en la diferencia. Desde el punto de vista de la educación, la diversidad debe partir por reconocer que el proceso de aprendizaje es una tarea común. Cuando se forma un grupo para aprender, por ejemplo, profesores, estudiantes y sus respectivas comunidades, si se quiere actuar desde las perspectivas de la diversidad, es necesario establecer dos puntos de partida. El primero es descubrir de manera explícita lo que tenemos en común y lo que nos distingue de los demás, considerando que siempre seremos parecidos o diferentes y no tratando estas diferencias como carencias o deficiencias. Pero es necesario ser realmente consciente de todo esto y no asumirlo de manera implícita, como estamos acostumbrados a hacerlo. El segundo punto es negociar objetivos e intereses comunes y las normas de comportamiento que nos van a permitir alcanzar estos intereses u objetivos como grupo, sin dejar de prestar atención y respetando las diferencias que podamos tener con los demás. ¿Qué es la libertad cultural en el mundo? La libertad cultural habla sobre la parte fundamental del desarrollo humano, puesto que para vivir una vida plena es importante tener una identidad, es decir, saber lo que somos, sin perder el respeto a los otros y sin sentirnos excluidos. Es necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su religión de forma abierta, para hablar su lengua, para honrar su grupo étnico o religioso sin temor al ridículo, al castigo o a la restricción de oportunidades. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que es necesario que la gente cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha elegido. Se trata de una idea simple pero profundamente importante para el mundo. Responder a estas demandas es un desafío urgente para los estados, pues de manejarse bien, el mayor reconocimiento de las identidades traerá consigo una mayor diversidad cultural en la sociedad, lo que enriquecerá la vida de las personas. Pero también puede ser un gran riesgo. ¿Cómo así? De no abordar las luchas por la identidad cultural o abordarlas de manera errónea o inadecuada, podrían transformarse rápidamente en una de las fuentes más importantes de inestabilidad en el interior de los estados y entre ellos, lo que podría, a su vez, desencadenar un conflicto cuya consecuencia sea el retroceso del desarrollo. La política de la identidad, que polariza los pueblos y los grupos, está marcando una gran diferencia hoy en día entre ellos y nosotros, así como el mundo oriental y el mundo occidental. Y la creciente desconfianza y el odio amenazan la paz, el desarrollo y la libertad de las personas. Estos son solo unos ejemplos de esta violencia. El grupo étnico que destruyó cientos de hogares y mezquitas en Serbia, la bomba activada por terroristas en España y la caída de las Torres Gemelas. Los conflictos relacionados con las identidades también pueden originar políticas represivas y xenófobas que retardan el desarrollo humano y pueden fomentar un regreso al conservatismo y un rechazo al cambio, impidiendo con ello la fluencia de ideas y de personas que traigan consigo valores cosmopolitas, así como los conocimientos y las aptitudes que posibilitan el desarrollo. El desafío es hacerse cargo de la diversidad y respetar las identidades culturales. Y no solo es algunos estados multiétnicos, pues casi ningún país hoy en día es totalmente homogéneo. Todos tienen diversidad cultural. Los aproximadamente 200 países que hay en el mundo son hoy el hogar de 5.000 grupos étnicos y 2/3 de estos países cuentan con al menos una minoría significativa en un grupo étnico, que constituye al menos 10% de la población de ese país. Al mismo tiempo, el ritmo de la migración internacional se ha acelerado, lo que en algunos países y ciudades ha causado efectos sorprendentes. Por ejemplo, casi la mitad de los habitantes de Toronto nacieron fuera de Canadá. Además, en comparación con los inmigrantes del siglo pasado, hoy son muchos más las personas nacidas en el extranjero que aún mantienen vínculos estrechos con sus países de origen, de sus padres o de sus abuelos. De una u otra forma, hoy todos los países son ciudades multiculturales, compuestas por grupos que se identifican según su etnia, religión o lengua, unidos por lazos con su propia historia, valores y el modo de vida. Entonces, para terminar, ¿qué queremos decir? Queremos decir que la diversidad cultural ha llegado para quedarse y crecer. Los estados deben encontrar formas de forjar unidad nacional en medio de esta diversidad.
El mundo nunca antes había sido tan interdependiente en el aspecto económico y no podrá funcionar si la gente no respeta la diversidad ni establece la unidad por medio de los lazos que comparten como seres humanos. En esta era de globalización, ni la comunidad internacional ni ningún Estado puede ignorar las demandas que se hacen en pos de reconocimiento cultural. Entonces, para finalizar nuestra exposición, queremos decir que la diversidad cultural es algo que está ahí, que siempre va a estar y nunca va a terminar. Por eso, como sociedades, debemos unir nuestras diferencias para ser mucho más tolerantes con los otros y poder aceptar las culturas de otros. Porque si no, podemos llegar a ir hacia atrás en vez de pensar en el futuro. Lo que necesitamos hoy en día es un desarrollo, necesitamos ir hacia adelante y tener ideas innovadoras, no pensar como pensábamos antes. Así que aunque haya muchas culturas, mucha diversidad cultural, todos somos humanos y todos debemos tener los mismos valores, debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos deberes. Gracias por su atención.